El olor a moho y a polvo era constante. Sus sábanas, que rara vez se cambiaban, olían a humedad y soledad. Sus ropas, siempre las mismas, estaban gastadas y finas. Sentía el peso del tiempo en cada hueso, en cada músculo. El hambre era una compañera constante, pero había aprendido a vivir con ella. Sin embargo, su mente era la mayor prisión. Los recuerdos, los pensamientos, las preguntas sin respuesta. Todo eso la consumía. Se preguntaba si alguien se acordaría de ella, si alguien la extrañaría. Y la respuesta, que siempre parecía ser no, era la peor de todas. Le dolía el corazón por su hija, por su nieta, por la vida que se le había escapado. Lo único que la mantenía viva era su inquebrantable fe en Dios. El tiempo se arrastraba en la oscuridad de Elena, medido no por días o meses, sino por un calendario interno de soledad. El tic narrativo, ese reloj cruel que marcaba el avance de la tragedia, era el sonido hueco de un vaso de agua colocado en el suelo junto a su cama, señalando el final de una comida escasa, o el susurro de las ropas de su nieta Isabela, la única alma que se atrevía a romper la barrera del silencio. Isabela, a sus 16 años, era el único recuerdo concreto del mundo exterior. Su voz, aún infantil, era como un rayo de sol que atravesaba las tablas de la ventana, y su tacto, vacilante pero cariñoso, era la única piel humana que Elena había sentido en años. Isabela había crecido bajo la indiferencia de sus padres. Sofía, la madre, pasaba sus días en un letargo de culpa y arrepentimiento, mientras que Ernesto, el padre, siempre estaba fuera, intentando dar un golpe más grande, una nueva forma de enriquecerse con la pequeña fortuna que había robado. La niña, por su parte, tenía un corazón puro. Llevaba comida a su abuela en secreto, usando el dinero del almuerzo de la escuela o las pocas monedas que encontraba en el sofá. Esa tarde, la desesperación había alcanzado un nuevo nivel. Isabela tenía solo 50 pesos en el bolsillo, una cantidad irrisoria que era todo el dinero que tenía para comprar un uniforme escolar, un requisito que sabía que sus padres no cumplirían. La casa de Elena se convirtió irónicamente en su prisión. Sofía la llevó a una pequeña habitación en la parte trasera, que se convirtió en un anexo de la casa, asegurándole que sería el lugar más seguro. Ernesto entonces obligó a Sofía a firmar la escritura, vendiendo la casa por una fracción de su valor. Durante 30 años, Elena fue olvidada allí, en una oscuridad total, alimentada con sobras y tratada como una carga. La puerta de la habitación siempre estaba cerrada con llave. Las únicas ventanas, cubiertas por tablas podridas, impedían que cualquier rayo de luz del día llegara hasta ella. Su única compañía era el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, el crujido agonizante de la cama vieja, bajo su peso, y la presencia fría y húmeda de las paredes de adobe. Su ceguera era el pretexto perfecto para la negligencia. Sofía, consumida por la culpa y por la vida que no se realizó, rara vez la visitaba. Ernesto la veía como un estorbo, un recordatorio constante de su crueldad y avaricia. Elena, antes una mujer orgullosa y el pilar de su familia, se convirtió en una sombra de sí misma. Con la dignidad afectada, pero con el espíritu intacto. El suelo de concreto de la habitación era frío y húmedo, y ella sabía exactamente cuántas grietas había en cada pared con la punta de sus dedos. Vivió 3 décadas de soledad, un día tras otro, con el corazón roto por la traición de la única hija que amó incondicionalmente. Cada año era un nuevo peso sobre su corazón ya destrozado. Se aferraba a los recuerdos de un tiempo en el que podía ver, de un tiempo en el que su casa estaba llena de risas y no de silencio y soledad. Recordaba el olor a café fresco por la mañana, el sabor dulce de las frutas que recogía en el patio, la sensación del sol en su piel. Todo eso ahora era solo un recuerdo lejano, un fantasma que la perseguía en la oscuridad. El tiempo era una niebla, sin días, sin noches. Solo un flujo interminable de horas solitarias. Lo único que la mantenía viva era la fe. Le hablaba a Dios en susurros, como si Él estuviera sentado a su lado en la cama vieja. «Señor, ¿por qué esto?» «¿Por qué me abandonaron?» Y preguntaba,
y el único sonido de respuesta era el eco de su propia voz. Pero aún así, ella continuaba orando, creyendo que un día la luz regresaría. Sus dedos arrugados trazaban las grietas en las paredes, creando un mapa mental de su prisión. Sabía exactamente dónde estaba la cama, dónde estaba la pequeña mesita de noche, dónde la puerta crujía más fuerte. Su mundo era pequeño, pero lo conocía perfectamente. En su mente aún podía ver el rostro de su hija Sofía cuando era una niña, con sus cabellos oscuros y ojos brillantes. Se preguntaba qué había pasado con aquella niña, qué la había vuelto tan fría, tan distante. La respuesta era siempre la misma: Ernesto. Su nombre era un veneno en sus pensamientos, una amargura que intentaba sin éxito ignorar. El olor a moho y a polvo era constante. Sus sábanas, que rara vez se cambiaban, olían a humedad y soledad. Sus ropas, siempre las mismas, estaban gastadas y finas. Sentía el peso del tiempo en cada hueso, en cada músculo. El hambre era una compañera constante, pero había aprendido a vivir con ella. Sin embargo, su mente era la mayor prisión. Los recuerdos, los pensamientos, las preguntas sin respuesta. Todo eso la consumía. Se preguntaba si alguien se acordaría de ella, si alguien la extrañaría. Y la respuesta, que siempre parecía ser no, era la peor de todas. Le dolía el corazón por su hija, por su nieta, por la vida que se le había escapado. Lo único que la mantenía viva era su inquebrantable fe en Dios. El tiempo se arrastraba en la oscuridad de Elena, medido no por días o meses, sino por un calendario interno de soledad. El tic narrativo, ese reloj cruel que marcaba el avance de la tragedia, era el sonido hueco de un vaso de agua colocado en el suelo junto a su cama, señalando el final de una comida escasa, o el susurro de las ropas de su nieta Isabela, la única alma que se atrevía a romper la barrera del silencio. Isabela, a sus 16 años, era el único recuerdo concreto del mundo exterior. Su voz, aún infantil, era como un rayo de sol que atravesaba las tablas de la ventana, y su tacto, vacilante pero cariñoso, era la única piel humana que Elena había sentido en años. Isabela había crecido bajo la indiferencia de sus padres. Sofía, la madre, pasaba sus días en un letargo de culpa y arrepentimiento, mientras que Ernesto, el padre, siempre estaba fuera, intentando dar un golpe más grande, una nueva forma de enriquecerse con la pequeña fortuna que había robado. La niña, por su parte, tenía un corazón puro. Llevaba comida a su abuela en secreto, usando el dinero del almuerzo de la escuela o las pocas monedas que encontraba en el sofá. Esa tarde, la desesperación había alcanzado un nuevo nivel. Isabela tenía solo 50 pesos en el bolsillo, una cantidad irrisoria que era todo el dinero que tenía para comprar un uniforme escolar, un requisito que sabía que sus padres no cumplirían. Cuando entró en la habitación, el olor a moho y a soledad parecía más fuerte de lo normal. Elena, con el oído agudizado por la ceguera, notó el temblor en la voz de su nieta, sintiendo el peso del dolor de la niña. Sintió la angustia de Isabela, un dolor que ella conocía también. Con sus manos arrugadas, tanteó en el bolsillo de su viejo delantal de algodón. Encontró un pequeño talismán de plata, un colgante de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado hacía 70 años. La pieza era su reliquia más preciada, una herencia de fe y esperanza que la había protegido durante toda una vida. «Toma, mija», susurró con la voz ronca por la falta de uso y la emoción. «Esto me protegió toda la vida. Que la Virgen te proteja ahora». Isabela, con lágrimas en los ojos, se negó, sabiendo el valor sentimental de la pieza. Sabía lo importante que era ese pequeño talismán para su abuela, el único recuerdo de su vida antes de la oscuridad. «No, abuela, no puedo aceptarlo. Es lo único que tienes». Pero Elena insistió, tomando la mano de su nieta y poniendo la pieza en su palma. El amor verdadero no es tener lo que necesitas, sino dar lo que tienes. La frase, salida de la boca de una mujer que no tenía nada, era un eco de una sabiduría milenaria, un acto de compasión que parecía un milagro en medio del desierto. Isabela miró el colgante en su mano. Sintió el calor de la plata, la promesa de la Virgen. Ese pequeño gesto moral de su abuela fue el detonante, la chispa que encendió la llama de la rebelión
en su corazón. Ese acto de bondad, proveniente de una persona que era tratada con tanta crueldad, era un recordatorio de que la bondad aún existía. En lugar de comprar el uniforme escolar, la niña se dirigió a la casa de empeño, un lugar que nunca imaginó que visitaría. El valor ofrecido por el colgante era mínimo, solo lo suficiente para comprar comida de verdad para su abuela. Compró un trozo de pan fresco, un queso y un pollo asado, los olores invadiendo su pequeña mochila y el calor aún presente en el envoltorio. Ese pequeño acto de bondad, un sacrificio que parecía tan pequeño, pero que en realidad era un océano de compasión, fue el punto de inflexión de la historia. El hambre de su abuela era más importante que la vergüenza de no tener un uniforme nuevo. Mientras Elena comía con lágrimas corriendo por su rostro, sintió la gratitud de su nieta. Sabía que ese gesto significaba mucho más que un pedazo de pan. Significaba que no estaba sola. El lazo de amor, que había sido roto por la traición de su hija, estaba siendo restaurado por la compasión de su nieta. El tic narrativo ahora no era el sonido hueco del vaso, sino el suave masticar de un pan fresco, la prueba de que la vida aún latía en su prisión. El acto de compasión de Isabela, la donación del colgante de Elena y el cambio del uniforme por la comida, fue la chispa que faltaba para desencadenar el milagro. La abuela, que vivía en el completo abandono, ahora tenía una voz. Y esa voz era su nieta, la única que había sido su esperanza en la oscuridad. El escenario estaba preparado para el clímax. La promesa de transformación, aún invisible, flotaba en el aire. La promesa de que la luz un día volvería a brillar. El olor a tierra mojada fue sustituido por un aroma a desinfectante y el sonido de las paredes, húmedas por el zumbido de los aparatos de un hospital de alta tecnología en la Ciudad de México. El milagro llegó en forma de una carta anónima para el Ayuntamiento de Oaxaca, relatando el caso de una anciana ciega que estaba cautiva desde hacía años. La remitente era la propia Isabela, quien finalmente se armó de valor para denunciar la situación de su abuela. El pequeño acto de bondad, el sacrificio del uniforme, había plantado una semilla de coraje en su corazón, y ya no podía quedarse en silencio. La denuncia de Isabela desencadenó una ola de empatía y revuelta que se extendió como la pólvora. El caso, de tanta crueldad y abandono, rápidamente captó la atención de los medios nacionales. Las autoridades, junto con la prensa, invadieron la casa de Ernesto y Sofía. El mundo vio la escena de la anciana sentada en la oscuridad, con sus ojos fijos en la nada, sus manos arrugadas sosteniendo el colgante de nuevo, el mismo que Isabela había empeñado y luego recuperado secretamente para devolvérselo. La historia conmovió a todo México. Elena, la matriarca olvidada, se convirtió en un símbolo de fe y resistencia. Un renombrado oftalmólogo, el doctor Rafael Castillo, de un hospital de referencia en la Ciudad de México, se ofreció como voluntario para examinar a Elena. Sus exámenes revelaron algo sorprendente. El problema no era una degeneración irreversible, sino una catarata masiva, resultado de años de desnutrición y de la ausencia total de luz. La oscuridad que la cegó no fue solo una metáfora, sino una realidad clínica que, por increíble que parezca, era reversible. La cirugía se programó para el día siguiente. La noticia corrió por el país. Un verdadero país de devotos y esperanzados de milagros se unió en oración. La cirugía duró 12 horas. Un equipo de cirujanos trabajó incansablemente para restaurar lo que la vida le había robado. El momento de la remoción de las vendas se convirtió en el clímax de la historia, transmitido en vivo para todo el país. El silencio en la sala era tan pesado que se podía oír el sonido de los corazones latiendo. Lentamente el doctor Castillo retiró la venda de uno de los ojos de Elena. La luz, después de 30 años de oscuridad, golpeó su retina. La primera cosa que Elena vio no fue la luz del sol, sino la forma borrosa pero reconocible del rostro de su nieta Isabela, la única que había sido su esperanza en la oscuridad. El rostro de Isabela, bañado en lágrimas, era la visión más hermosa que Elena podría haber imaginado.
Al mirar a su alrededor, vio al equipo médico, a los periodistas, con las cámaras apuntando hacia ella. Y por fin a su hija Sofía y a su yerno Ernesto, con los rostros bañados en lágrimas de arrepentimiento y vergüenza. La vista de Elena se restauró, y con ella su voz, tanto tiempo silenciada por la negligencia y el abandono. «Los perdono», dijo con la voz ahogada, perdonando a su hija y a su yerno, dejándolos ir. La escena del perdón fue aún más poderosa que la del milagro. La catarsis emocional no fue solo la restauración de su vista, sino la restauración de su alma. El milagro de Elena no se detuvo en la restauración de su vista. La historia se volvió viral en las redes sociales, con millones de compartidos y donaciones de todo el mundo, permitiendo que comprara la casa de vuelta a Ernesto, quien fue obligado a vender la propiedad para pagar las deudas legales y el proceso que la señora Elena abrió contra él. Ella transformó la casa en un centro de acogida para ancianos abandonados, llamado El Milagro de Guadalupe. Isabela, inspirada por su abuela, se convirtió en la primera en trabajar en el lugar, y con el tiempo, el centro se expandió para atender a más de 200 ancianos, en situaciones de vulnerabilidad. La anciana, que fue olvidada en la oscuridad durante 3 décadas, se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viviente de que la luz de la fe y del perdón puede vencer incluso la más profunda oscuridad. Años después, Elena, con más de 90 años, se sentó en el porche de su casa, ahora un centro de paz y esperanza. A su lado, su nieta Isabela, ya una mujer adulta, sonrió. Habían transformado el lugar de su mayor dolor en el lugar de su mayor triunfo. El sonido de las risas de los ancianos resonaba en la casa, un sonido que era la antítesis del silencio que Elena había conocido durante tanto tiempo. La vida, que había sido tan cruel, ahora era un regalo. El amor de Isabela, el gesto de su abuela, la fe de Elena, todo se había multiplicado. El centro, el Milagro de Guadalupe, se convirtió en un modelo para otras ciudades, y la historia de Elena fue documentada y se volvió viral. Se convirtió en un faro de esperanza para millones, una prueba viviente de que la luz de la fe y del perdón puede vencer incluso la más profunda oscuridad. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video para demostrar que crees en el poder del perdón. Compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que los milagros ocurren cuando menos lo esperamos.